Porque en cada paso que damos podemos ver tu amor y tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque en todas circunstancias, en la adversidad, Señor, podemos ver tu cuidado, Señor. Aún en la injusticia, podemos ver cómo tú cuidas, Señor, por el inmenso amor. Y así como cantamos, Señor, que con fuerza nos buscas para abrazarnos. Porque en los momentos difíciles, cuando entendemos que estamos solos, tú nos cargas en tus brazos y nos abrazas fuertemente, de manera que podamos entender que tú eres quien cuidas de nosotros, Señor. Te damos gracias a ti. Gracias, Señor. Gracias. Dios te dice, te ama como un padre, como un hermano y como un león. Eres quien te defiende, quien pelea tu batalla. Con fuerza me buscas para abrazar, me vuelves en tu amor, sí, me amas como padre, como hermano y como león. Feroz como nadie, con fuerza me buscas para abrazarte, me envuelves en tu amor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar y bendecir el nombre del Señor en esta noche? ¿Quién puede saludar al que está a su lado y decirle en esta noche, qué bueno verte aquí en la casa de Dios? Dígaselo con gozo, con alegría en el corazón, dígale, es bueno verte aquí en la casa de Dios. Y se atreve a levantar sus brazos al cielo y decirle al Señor, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu divina misericordia, aleluya. Se atrevería a pararse, a ponerse de pie conmigo, solo unos segundos. Saluda la gloria de Dios. Sabe que la razón por la cual usted y yo estamos aquí es para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. No vinimos a llenar un día en el programa de la semana, vinimos a tener un encuentro cara a cara con el único digno de recibir la alabanza, la honra, la gloria y el honor. Aleluya. Levante su mano, se atreve a decirle, Señor mi Dios, al contemplar
bendiciendo cada vida. Potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. ¿Sabe lo que hace mi corazón? Mi corazón Deja que tu corazón entone esa canción al Rey. Oh, díselo al Señor en esta noche. Oh, díselo a Él, mi corazón. Los agradecidos de Dios dicen así. Misericordia permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bien dice la palabra de Dios, es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Damos gracias a Dios por esta noche y por aquellas personas que hoy nos visitan. Está con nosotros Diandra Medina, que pide incluso oración por su familia. Muy bienvenida en esta noche. También Ariana Alcántara. Ariana, también muy bienvenida a la casa de Dios. Y Octavio Peña, muy bienvenido también a la casa de nuestro Padre Celestial. Esta noche nos sentimos regocijados de que ustedes estén en este lugar. Y en breve momento pues vamos a estar orando a Dios por ustedes. Quisiéramos aprovechar en este momento para terminar este tiempo de adoración a Dios, trayendo nuestro diezmo y nuestra ofrenda al Señor. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el dar a Dios es parte de nuestra adoración. Cuando nosotros ofrendamos, mis amados hermanos, déjenme decirle, Dios no necesita tu dinero. ¿Hello? ¿Cuántos me escucharon? Dígale al que está a su lado, Dios no necesita tu dinero. ¿Cuántos lo sabían? Es más, déjeme decirle esto, contigo o sin ti, Dios como quiera lo va a hacer. Ay, se puso triste ahora. Díganle al que está a su lado, contigo o sin ti, Dios como quiera lo va a hacer. Entonces, pastor, lo que sucede es que Dios te está dando la oportunidad. Dios te está invitando para que tú seas parte de lo que Él quiere hacer en este lugar. Amén. Por eso Dios nos da este privilegio de dar. Porque le mostramos nuestra gratitud, pero no tan solo le mostramos nuestra gratitud, sino que también le estamos diciendo a Dios, Dios, yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en este día. Así que preséntale tu ofrenda a Dios en esta noche y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros queremos traer nuestra ofrenda, queremos traer nuestro diezmo delante de ti, Dios. Queremos, Padre, de que en esta noche tú recibas esta ofrenda como una ofrenda de olor grato hasta tu divina presencia. Padre, conforme tú nos has bendecido, nosotros ahora bendecimos tu nombre. Señor, y mira aquello que está viniendo hoy por primera vez. Bendecimos sus vidas, mi Dios. Creemos que al salir de este lugar nunca saldrán igual, sino que serán llenos de la gracia y del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede pasar con gozo en esta noche. Traiga su ofrenda al altar de Dios. Me levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que viniste, que vinieras a salvarme, tú no me levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que viniste,
oración bien temprano en la mañana. Recuerden que este viernes tenemos vigilia aquí en la casa de Dios a partir de las 9 de la noche. Estaremos como la Cenicienta, ¿verdad? Hasta las medianoche. Y creemos que será un tiempo muy, muy especial. Estamos orando sobre todas las cosas por nuestra nación, estamos orando por este país, estamos orando por nuestra congregación, porque Dios nos dio una palabra, amén. El 1%, así que Dios va a abrir la puerta. ¿Cómo lo va a hacer? Él lo va a hacer. Quiero también recordar algo que usted ya lo sabe, y es que la iglesia del Señor no celebra Halloween, amén. De hecho, queremos que los que tienen hijos, jóvenes, hijos pequeños, usted instruya a sus hijos, usted le diga, ¿por qué nosotros no celebramos Halloween? ¿Verdad? Nosotros creemos que hay un solo Dios, creemos que la brujería no viene de Dios, creemos que los adivinos, como dice la palabra, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por eso la iglesia del Señor pues no celebra este tipo de celebraciones, y es bueno que usted así se le enseñe a sus hijos. Quiero, mi amado hermano, que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Yo quisiera, si usted en esta noche pudiera prestarme atención, que usted abra sus oídos espirituales, que usted abra su corazón, que tú abras tu mente, que tú abras tu entendimiento, que usted venga aquí conmigo en esta noche, ¿verdad? Y a todo esto, yo sé que es una escritura que muchos de nosotros en muchas ocasiones ya la hemos leído, pero yo quisiera que en esta noche usted y yo hagamos un viaje y nos metamos dentro de la historia. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? Evangelio según San Juan, capítulo 8, vamos a ir al versículo 1. Ahora, el capítulo 7 como que es parte de la narrativa del capítulo 8, así es que vamos a leer ese último versículo, el versículo 53, dice, cada uno se fue a dónde, se fue, dígale al que está a su lado, cada uno se fue a su casa. Ahora dice, pero Jesús se fue a dónde, al monte. Ahora yo le pregunto, ¿a qué fue Jesús al monte de los olivos? ¿A qué fue Jesús al monte de los olivos? Se fue a orar. ¿A dónde se va la gente? ¿Se va a dónde? A su casa. Ahora, ¿a dónde va Jesús? Al monte a orar. Si usted toma el relato del capítulo 7, se da cuenta que Jesús se ha pasado todo el día enseñando, termina sus enseñanzas, la gente se va a su casa, pero ¿a dónde se va Jesús? Se va al monte de los olivos. ¿A qué se fue? A orar. ¿Cuántos están aquí? Y dice el versículo 2, y por la mañana, después que se va a orar, ¿verdad? ¿Qué hace? Volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, él está inclinado. Ahora, ¿qué hace Jesús? Se endereza y le dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
¿Y qué hace Jesús? Se inclina de nuevo. Pero ellos, al oír esto, acusados ¿por qué? Por su... ¿Quién los acusó? ¿Los acusó Jesús? ¿Cuándo están aquí? ¿Los acusó Jesús? ¿Quién los acusó? Su propia conciencia. Salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba donde, en medio. Ahora de nuevo viene Jesús y ¿qué hace? Se endereza y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo: mujer, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: mira, Señor, ninguno. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ni yo qué cosa, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, gracias por tu palabra. Honramos y bendecimos tu nombre santo en esta noche. Amén, amén. Ay, este es quizás uno de los momentos más especiales que el apóstol Juan en su evangelio narra o escribe o describe. Y es el momento en que a Jesús le traen una mujer que dice en la Biblia que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora es interesante porque el evento no ocurre el 27 de febrero con Núñez de Cáceres, tampoco ocurre en la Duarte con París, ni mucho menos en el Parque Intriquillo. ¿Sabe dónde ocurre el evento? El evento dice la Biblia que ocurrió ¿a dónde? En el templo. ¿Sabe dónde estaba Jesús en ese momento? Jesús no estaba en la calle, Jesús estaba en el templo. Y es muy probable que Jesús estuviera en el patio, estuviera en el atrio del templo, estaba allí sentado, más bien él estaba allí inclinado. Y de repente estos hombres le traen a esta mujer que había sido sorprendida en un pleno acto de adulterio. Ahora mire lo interesante de esto, que la mujer se la trae a Jesús con el propósito de estos hombres tentar a Jesús, o más bien investigar cuál era la opinión de nuestro Señor Jesucristo respecto a este caso. Ahora, yo me pongo a pensar, y aquí yo quisiera que usted, porque hay una historia detrás de esta historia, y yo quisiera que usted me ayude con esta historia detrás de la historia y que quizás todos juntos podamos entenderla un poquito mejor. La Biblia dice que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora, perdóneme usted a mí, pero yo no creo que de manera fortuita estos hombres descubrieron que esta mujer estaba en adulterio. Y yo me imagino, es lo que creo yo, y voy a hacer una historia, como les decía, detrás de la historia. Pero es muy probable que esta mujer, en algún momento, algún jovencito, iba pasando por una calle y de repente se da cuenta que de la casa de esta mujer está saliendo un hombre. Cuando este muchacho quizás ve a este hombre que está saliendo de la casa, este muchacho esto como que le sorprende, le llama un poco la atención y de repente comienza a observar la vida de esta mujer. Un día descubre que no solamente ocurrió ese evento ese día, sino que al día siguiente la misma persona a la misma hora está saliendo de casa de esta mujer. Y probablemente este muchacho joven
va y se lo cuenta a un amigo y le dice, fulano, a lo mejor él se llamaba Manuel, y fue donde Javier y le dice Manuel a Javier, Javier, tú no sabes qué, y yo me he dado cuenta que de la casa de Lota está saliendo un hombre todos los días que llega a la misma hora, llega de manera muy discreta, entra a la casa y vuelve y sale. Así es que Javier y Manuel comienzan a observar lo que está pasando en aquel lugar, lo comprueban, se lo dicen quizás a los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo reciben la información, luego se dedicaron a observar, porque eran gente muy religiosa y la ley decía que toda acusación tenía que contar por lo menos con 2 o 3 testigos. Y estos hombres dijeron, bueno, pero mira, Jesús anda por ahí, por el templo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de que cuando esa persona esté yendo a esa casa, vamos a llegar de manera sorpresiva y vamos a llevarle la mujer a Jesús para probar a Jesús de esta manera. Así es que estos hombres orquestaron su plan, fueron un día a la casa, encontraron a la mujer, la sorprendieron en pleno acto de adulterio, tomaron a la mujer y fueron y la llevaron a los pies del Señor y le dijeron al Señor, Señor, mira, esta mujer acaba de ser sorprendida en pleno acto de adulterio. ¿Sabes una cosa, Señor? La ley dice que esta mujer, Moisés nos enseñó, tenía que ser apedreada. Ahora bien, ¿qué tú dices? Toca que está a su lado y pregúntale, ¿qué tú dices? Dígale, ¿qué tú opinas? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que si la ley decía que ella tenía que ser apedreada, ¿para qué van donde Jesús? Hello, ¿estamos aquí? Lo primero que hace Jesús es que Jesús está viendo cuál es la intención del corazón de estos hombres. Déjame decirte que por encima de la ley está la intención del corazón. Amén. Hello. Más que un celo por las cosas santas y sagradas de Dios, a Dios le interesa saber cuál es el espíritu con que nosotros nos movemos al hacer las cosas. Porque muchas veces, quizás por un celo desmedido, nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos mutilando, que estamos matando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hello? ¿Sabe usted que la Biblia habla de la mujer como Israel? Pero no tan solo habla de la mujer como Israel, sino que la Biblia dice que la mujer, ¿quién es? Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que Cristo es la cabeza. Quiere decir que el sistema religioso lo que está representando es el maltrato que produce la religiosidad al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Díganle que está a su lado, despierta, porque Dios nos quiere hablar en esta noche. Sacúdalo así, díganle, despierta, despierta. ¿Sabe que cuando estos hombres le llevaron a la mujer, no era algo que estaba ocurriendo de manera fortuita? Está representando lo que muchas veces el sistema religioso está provocando y mutilando y matando al cuerpo de nuestro Señor. ¿Sabe que por encima de todas las cosas, sabe usted por qué Jesús ni siquiera habló mucho? Porque más que todas las cosas, Él estaba viendo qué había en el corazón de estos hombres. Lo que Dios estaba viendo en ese momento, cuáles son las motivaciones que te llevan a un celo que realmente no está en tu corazón. Perdóneme, pero llevan a la mujer. Ahora yo le pregunto, ¿y el hombre? ¿El hombre? ¿Dónde está el hombre? A lo mejor el hombre estaba allí también con una piedra en la mano.
que nos llevan a nosotros. ¿Qué es lo que me guía a mí? Seguir la palabra de Dios, seguir los caminos de Dios. Estoy buscando yo un puesto, estoy buscando ganarme el cielo, estoy buscando una unción. ¿O realmente lo hago porque yo amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántos están aquí en esta noche? Fíjese que estos hombres llevan a esta mujer y le dice, la ley de Moisés nos dice que ella tenía que ser apedreada. El punto es que si ellos llevan a esta mujer a donde Jesús, y Jesús le dice, ok, hagan lo que la ley dice que ustedes tienen que hacer. Ay, hermano. Y ese fue el santo. Ese no es el que andaba comiendo con prostitutas y el que decía que si te dan por la derecha, por la izquierda, ahora nos está mandando a apedrear a una mujer. ¿Cuántos están aquí todavía? Sabe más que todas las cosas que es lo que Dios está buscando, hermano. ¿Qué hay en el corazón de cada quien? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer lo que realmente nosotros estamos haciendo? ¿Qué son las motivaciones que te llevan aún a servir a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan, hermano, a operar como iglesia de Jesucristo? Porque por encima del cumplimiento de la ley está el cuidado del cuerpo del Señor. ¿Cuántas veces? Y déjenme decirle, yo fui uno que Dios tuvo que tratar mucho con mi corazón. Pero ¿cuántas veces no se mutiló el cuerpo? ¿Cuántas veces no sirvió un hermano por estar defendiendo un concepto teológico? Porque yo entendía que mi concepto teológico era el correcto por encima del concepto que otro hermano pudiera tener. ¿Cuántas veces nosotros quizás lo hemos hundido, no hemos criticado al hermano porque quizás el hermano adora de una manera diferente a como yo adoro? No, es que la forma de adorar correctamente es la que yo tengo. Pero ¿qué tú sabes? ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Tú no sabes de dónde Dios lo ha levantado. Quizás tú no sabes de dónde Dios lo ha libertado. Quizás no sabemos qué Dios ha hecho en el corazón de esa vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Por arriba de la apariencia, lo que Dios está mirando es cómo está tu corazón. Pregúntele al que está a su lado, dígale al que está a su lado, por encima de todo, lo que Dios está viendo es tu corazón. Hermano, por encima de todas las cosas hay una ley que trasciende las leyes. Hay una ley que va más allá y se llama la ley del amor. Y yo quiero decirte en esta noche, la Biblia dice, el mismo Juan escribiendo, Juan 13, versículo 34, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Jesús nos dijo, la gente va a saber que tú eres mi discípulo porque tú sanes a los paralíticos. No es porque sane a los ciegos, no es porque los sordos puedan escuchar. ¿Sabe por qué el mundo va a entender que nosotros somos discípulos de Cristo? Porque hemos aprendido a amarnos, porque hemos aprendido a extendernos las manos, porque hemos aprendido a decir, el hermano está caído, pero aquí Dios me ha llamado, yo estoy dispuesto a levantarte, yo estoy dispuesto a ir una milla más contigo. Hermano, qué interesante hubiese sido, mira una motivación de un corazón quizás correcto. Quizás alguien hubiese observado a esta mujer y tan pronto observó a esta mujer, al otro día fue donde ella, hubiese ido donde ella y le hubiera dicho, Lota, yo quiero sentarme contigo, yo quisiera que tú me prepararas un café. Mira, Lota, en el día de ayer yo vi una persona que estaba saliendo de tu casa y sabes una cosa, Lota, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Y quiero decirte algo más, Lota, no solamente no agrada a Dios, sino que también
ese Señor. ¿Tú te imaginas, Lota, la vergüenza que tú le vas a dejar a tus hijos? Que tus hijos van a tener que vivir con ese peso en el corazón de decir, mi madre fue asesinada por adulto. ¿Tú me estás entendiendo? Se fue hermoso. Hermano, hay una ley que está por encima de todas las leyes. Esa se llama la ley del amor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el mundo va a conocer a los discípulos de Jesucristo? Por la manera en que se aman. ¿Sabe lo que hicieron esto? ¿Sabe usted lo que representan las piedras? Las piedras lo que representan es la ley. La Biblia dice, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos, que las leyes fueron escritas en ¿qué? En 2 tablas de piedra. ¿Sabe usted que lo que está representando estos hombres? Le estaban diciendo, estamos viniendo contra ti con todo el peso de la ley. El punto es que muchas veces, a la hora de aplicar la ley, a veces tenemos la actitud de David cuando fue Natán a confrontarlo por su pecado. Pero mira, el que hizo eso tiene que morir y lo tiene que pagar multiplicado. Ah, pero mira qué bien como son las cosas de la vida. Ese hombre eres tú. Hello. Estamos aquí. Dígale al que está a su lado, Dios quiere enseñar una ley más grande. Es la ley del amor. Hermano, ¿cómo se hubiese ganado más con esta mujer? Desacreditándola en la ciudad donde vivía, o sentándose con ella, hablándole de su condición de pecado, sacándola de su estado de pecado y llevándola al amor y al perdón y a la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que muchas veces pasa? Que nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos amó. Toca al que está a su lado y dígale, todavía tú te acuerdas de dónde Dios te sacó. El problema es que ahora lo vemos tan bonito, con 5 o 10 años menos, el brillo del Espíritu, el fuego de Dios. Este gozo que nunca para. Y como este gozo nunca para, uno siempre se ve nuevecito. Y cuando vamos al espejo decimos, wow, qué obra de Dios. Pero usted recuerda cuando usted vino a Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos recuerdan ese día? Quizás que llegamos a la iglesia desbaratado, destruido, un etcétera, debiéndole y desacreditado. Pero sabes una cosa, Dios no miró tu apariencia, Dios no miró tu condición, Dios lo que vio fue tu corazón. Dios vio un corazón que estaba necesitado, Dios lo que vio fue un corazón que estaba afligido, Dios lo que vio fue un alma que estaba sedienta, que necesitaba salvación. Hay alguien que me está entendiendo en esta noche, en este lugar. ¿Sabe que el corazón del hombre es muy dado a juzgar? Sobre todo por la apariencia. Sin embargo, hay una ley que trasciende todas las leyes. Se llama la ley del amor. Qué diferente hubiese sido si esta mujer, en vez de hacer un juicio allí a los pies del Señor, me hubieran llevado a la cruz de Cristo y hubiese dicho, mira, aquí está la medicina para tu alma. Qué diferente hubiese sido si esta mujer hubiera encontrado a alguien que le hubiese dicho, mira, el refugio, lo que tu corazón necesita, tú lo vas a encontrar a los pies del Maestro. Fíjese que cuando esta mujer la llevan a donde está Jesús,
hace el Señor es una pregunta. Dígale al que está sudando, una pregunta. ¿Sabe que a veces nosotros para entrar en razón no necesitamos un discurso largo? Tan solo necesitamos una pregunta. Ahora, ¿qué le dice Jesús a estos hombres? El que de ustedes nunca haya pecado, o más bien, el que de ustedes en este día no haya pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Hermano, Jesús no le dijo a ninguno, mira, tú eres un salteador, tú eres un mentiroso, tú eres peor que ella. Hermano, Jesús solamente hizo una pregunta: el que de ustedes nunca haya pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Sabe quién reprendió a estos hombres? Su propia conciencia. Hermano, ni siquiera fue la ley. ¿Sabe qué fue lo que los reprendió a ellos? Su propia conciencia. ¿Cuánta gente que ya ha perdido la conciencia? ¿Cuánta gente que están tan endurecidos que ya escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios no produce nada en sus corazones? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánta gente que Dios le habla a su espíritu, pero su espíritu sigue de manera indiferente? ¿Cuánta gente con las que Dios quiere tratar, con las que Dios quiere revelarse, con las que Dios quiere decirle, mira, yo quiero que tú me conozcas porque yo quiero mostrarte algo grande, pero su conciencia está tan endurecida que ya sus oídos se han cerrado y han perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sabe lo que le preguntó Jesús? El que de usted en el día de hoy no haya pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. El que de usted en el día de hoy no haya hecho lo malo, sea el primero en hacer el primer disparo. Amado hermano, cuánta gente que son a veces tan ligeros a la hora de señalar a alguien, y muchas veces no sabemos que esa vida le está poniendo Dios delante de ti para que tú la levantes. Yo recuerdo en una ocasión, estando nosotros pastoreando en el campo, y yo recuerdo que llegó y se convierte en la iglesia una mujer que durante una etapa de su vida ejercía la prostitución. Y yo recuerdo que ella no quería llevar ese tipo de vida. ¿Para cuántos saben que al que mucho se le perdona, mucho agradece? Yo recuerdo que esta mujer, en gratitud a Dios, los primeros que llegaban a la escuela dominical eran sus hijos. Y siempre estaban muy bien vestidos porque su mamá se ocupaba de que ellos estuvieran en la escuela dominical y llegaran bien vestidos. Y un día se nos acercó y me dice, pastor, usted sabe, usted conoce o ha escuchado de la vida que yo llevaba antes de conocer a Cristo, y yo no quiero seguir llevando esa vida. El problema es que yo estoy en un dilema porque yo no tengo trabajo y yo tengo necesidad.
a mi esposa, mira, la hermana tal tiene esta condición, y se me acercó y ella no tiene, ella quiere un trabajo, pero ella no sabe qué hacer, no consigue empleo. Y yo recuerdo que en ese tiempo nosotros estábamos recién casados y llegamos al acuerdo y le dijimos, mire hermana, vamos a hacer una cosa. Mientras usted consigue un empleo fijo, nosotros vamos a querer que los viernes usted nos ayude en los quehaceres de la casa. Hermano, cuando yo le dije eso a esta mujer, para ella eso había sido lo más grande. Pastor, usted me está pidiendo que yo vaya a su casa a ayudarle. Claro que sí. Hermano, yo tengo que ser honesto. Yo he visto pocas veces personas que sirvieran con tanto amor como lo hacía esta mujer. Es más, me voy más allá. Hacía más de lo que se le pedía. Le pedíamos, no, usted nos ayuda con la limpieza. Y un día llegamos a la casa, ese día había lavado, había planchado toda la ropa. Hermana, pero si nosotros no le pedimos nada de esto, sí, pastor, pero déjeme hacerlo. Hermano, ¿sabe usted cuál fue el éxito del ministerio del Señor? Jesús siempre mostró amor para con el perdido. Nosotros tenemos una meta, 3 almas desde ahora hasta diciembre del año 2016. Hermanos, para esto quizás voy a romper algunos paradigmas, pero para esto no necesitamos ni tanto ayuno ni tanta oración. ¿Sabe lo que necesitamos? Amar al perdido. ¿Se fue el gozo? ¿Estamos aquí todavía? ¿Sabe lo que nosotros necesitamos para esto? Amar al perdido. Si usted ama al perdido, usted va a orar por el perdido. Si usted y yo amamos al perdido, vamos a tener misericordia del perdido. Si usted y yo amamos al perdido, no nos vamos a callar de hablar del amor, de la misericordia y la grandeza de nuestro Padre Celestial. Imagínese usted, a Jesús le llevan esta mujer y le dicen, Señor, mira lo que dice la ley, pero queremos escuchar cuál es tu opinión. Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para qué? Para que el mundo... Y yo me hago una pregunta, ¿estamos condenando al mundo? ¿O estamos ayudando al mundo para que sea rescatado por el amor y la misericordia de Dios? ¿Sabe cómo condenamos al mundo? Cuando callamos la verdad que está en nuestros corazones. Cuando están aquí, cuando me están escuchando todavía. ¿Sabe usted cuando condenamos al mundo? Cuando somos indiferentes ante las necesidades del otro. ¿Sabe usted cuando estamos condenando al mundo? Cuando callamos esta verdad. ¿Sabe usted cuando nosotros condenamos al mundo? Cuando estamos concentrados tanto y tanto en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en lo que estamos pasando, en nuestras vicisitudes, antes bien que preocuparnos. ¿Qué le pasa al vecino que no tiene a Jesucristo? ¿Qué le pasa a mi hermano que está caído? ¿Qué le pasa a mi hermana que está caída? Hermano, este es un tiempo donde Dios espera que no nos centremos tanto en nosotros mismos. Dios espera que nosotros estemos más centrados en aquel que todavía no ha conocido el amor y la misericordia de Dios antes aún que nuestros propios problemas. Solo deténgase a pensar que usted está por lo menos en esta noche, en este lugar. Pero diga, ¿qué del impío? ¿Qué del impío que no tiene este privilegio de venir hoy
nombre de Dios. Yo tengo la convicción que al salir usted de este lugar y baje esas escaleras, su vida será otra. Pero ¿qué va a pasar con aquel que todavía no tiene a Jesucristo? ¿Sabe usted por qué tanta gente se está suicidando en nuestro país? Porque perdió todo tipo de esperanza y se siente condenado. Hay gente que quizás no le da el valor y el significado espiritual a esto, como un profesional en una oficina del Estado, de la principal oficina del Estado, va y se suicida y en el país parece que no pasó nada. Y aún nosotros, los lavados con la sangre de Jesucristo, no pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente se siente condenada, la gente se siente rechazada, la gente se siente defraudada. Cuando la gente se siente defraudada, cuando la gente piensa que le quedó mal al otro, termina aún como esta jovencita que se lanzó desde aquel lugar y prácticamente destruyó su cuerpo, mató una criatura que llevaba en su vientre. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el mundo se siente condenado. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Porque la gente se siente rechazada. Cuando alguien se siente rechazado, se siente que no ha sido, que nadie le quiere, siente que ya nadie le ama, siente que ya nadie le comprende. Y esa es la actitud de los fariseos y de los religiosos. En cambio, la respuesta de Jesús fue: ¿dónde está lo que te condena? Señor, todos se fueron. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Pues yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. No es que Jesús le pasa paño al pecado. Jesús le pasa su sangre al pecado. Por eso Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Tengo que darte un consejo. Vente, para no peques más. ¿Saben? Yo vuelvo al principio. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Diga conmigo: en el templo. Dígale al que está a su lado: en el templo. ¿Sabe dónde llevaron a aquellos hombres a esta mujer acusada por pecado? Qué triste cuando el templo, en vez de ser un lugar de restauración, se convierte en un lugar de condenación. Qué triste cuando los templos, que debería ser el lugar donde la gente se encuentra cara a cara con Dios, lo que encuentra es un látigo, y a alguien diciéndole lo pecador que es, lo infeliz que es y lo miserable que es. Qué triste, hermano, cuando este altar, que debería ser un altar como era el altar del templo, que tenía cuernos, que el que llegaba al templo se abrazaba del cuerno. Cuando se abrazaba del cuerno, lo que estaba diciendo es: estoy buscando misericordia. Hermano, déjeme decirle algo. Todo el que sube por esa escalera por primera vez a este lugar, lo que está diciendo es:
SOS 911. Alguien me está entendiendo en este día. Todo el que sube por primera vez por esas escaleras lo que está diciendo es: tengo problemas. Yo necesito ayuda. Mis amados hermanos, todo el que traspase los linderos y sube lo que está diciendo es: necesito una mano amiga que me ayude a salir de la situación en que estoy. ¿Cuánta gente hoy día está desesperada, que ha perdido todo tipo de esperanza? Y la solución la tenemos usted y yo en nuestras manos. Hermano, la respuesta no la tiene el mundo. La respuesta no la tiene el grupo, no la tiene el Liceo. La respuesta la tiene la iglesia del Señor. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a restaurar. Aquellos hombres, su propia conciencia hizo que las piedras se le cayeran de las manos. Y yo me imagino aquel momento, de un momento de acusación, se convirtió en un momento de confrontación. Jesús dijo: en aquel día no soy yo que me voy a juzgar, son mis palabras. El que de ustedes nunca haya pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo quiero decirle algo, hermano. Este es un tiempo que Dios quiere que cambiemos las piedras por el aceite y el bálsamo y el vino. Este es un tiempo donde hay un mundo que se pierde. Este es un tiempo donde cada día la gente ya no confía en nadie. Y la única esperanza que tienen los hombres de la tierra se llama Jesucristo. Hermano, la casa de Dios tiene que ser un lugar de restauración. La casa de Dios tiene que ser un lugar donde la gente venga a ser sanada. Yo sé que en la casa de Dios todos somos gente imperfectos. Algunos tenemos unas situaciones que otros, pero es la casa del Señor. Y Dios nos ha llamado a que su casa sea lugar de refugio. La casa de Dios está llamada a ser lugar donde la gente sea sanada, donde la gente sea libertada, donde el que está caído pueda decir: yo he sido restaurado, yo he sido levantado. La casa de Dios es el lugar donde el mundo tiene que tener un encuentro personal con la cruz de Jesucristo. Yo sé, hermano, mire, oración es importante. Jesús dijo: orad sin cesar. Lo más importante que todas las cosas es el amor. Y a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche: ¿quién de los que está aquí ha recibido amor? ¿Quién del que está aquí en este lugar ha recibido amor? Levante su mano. Todo el que ha recibido amor, levante su mano. No la levante. Si usted ha recibido mucho amor, entonces levante las dos manos. Yo debería levantar la mano, los pies, la cabeza. Deje su mano ahí si usted quiere y déle gracias. Señor,
¿Cuánto han escuchado por boca tuya en esta semana? Mira, Jesucristo te ama. ¿Cuánto escucharon por boca mía? Mira, Dios tiene un plan maravilloso contigo. Hay alguien que te ama, hay alguien que se interesa todavía por ti. A pesar de los problemas que tiene, a pesar de las situaciones que tiene, hay alguien que todavía tiene sus ojos en ti. ¿Qué puedes decir? Póngase de pie en esta noche. Lo único que la iglesia no puede perder es el amor. Mi amado hermano, nunca pierdas el amor. Lo que te da la sonrisa, lo que produce brillo en tus ojos, lo que te ha hecho ver más joven y más voluminoso y más hermosa, ha sido el amor. Lo que te ha dado ese brillo es el amor de Dios. Lo que ha hecho que la gente diga, ¿qué te está pasando? Que te veo más joven. Hermano, es el amor de Dios. No fue un evangelio de condenación. Fue que alguien un día te habló de cuánto Dios te ama y de cuán importante tú eres para Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios me muestra que en este lugar había gente que quizás su reputación no era tan buena. No porque él era tan malo, sino porque la gente le señalaba y le condenaba. Y hoy Dios te dice, mira de dónde yo te he levantado. Yo te he sentado con príncipes, porque todo el que está en este lugar es un príncipe. ¿Usted sabía que usted está en príncipes y princesas? Dígale a la que está a su lado, tú eres una princesa. Tú eres una princesa. Dígale, yo me siento honrado, dígaselo. Yo me siento honrado de que Dios a este pecador lo haya sentado al lado de alguien tan honorable, tan especial, tan querido, como lo es usted, princesa del Señor. Ahora si hay un varón al lado suyo, dígale que usted es un príncipe de Dios. Dígale, yo me siento honrada, dígaselo, yo me siento honrada de que Dios no me envió a cualquier lugar. Dios me trajo a un lugar donde hay príncipes, hombres decentes, hombres de honor, hombres que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Siento la presencia de Dios muy fuerte en este lugar. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo de Dios me dice? Cuando la gente va a los sitios nocturnos, a los centros nocturnos, allí Satanás lo sienta con gente no de buena reputación, porque él mismo se la ha dado a ellos.
necesitado y lo sienta con prisa. Hermano, y ahí nos sacó Dios. Quizás no nos sacó de centros nocturnos, pero nos sacó de condiciones donde merecíamos un castigo, pero Cristo lo sufrió por nosotros. Y hermano, lo único que Dios quiere es que tú le muestres el amor que ha sido derramado sobre ti. Gracias a Dios.
¿Cuántos dan gracias a Dios en esta noche? ¿Cuántos van a decir, Señor, gracias? Porque tú no me condenaste,